de Criptorquidia. Déjenme cerrar esto. Ay, es que luego... Sí les estoy compartiendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar de Criptorquidia. Acerca de la cripto... Ay, esperen, es que como señores... Ahora sí. Ya. En cuanto a la criptorquidia, ¿sí? Lo podemos analizar desde dos puntos de vista, ¿sí? O desde dos materias. Una, como parte de lo que es la endocrinología, considerando que algunas causas o sea, como que así, algunas causas de la criptorquidia puede ser algún trastorno endocrino, ¿sí? Desde la producción de las gonadotropinas a nivel fetal, ¿sí? Y parte, o bueno, alguna de las otras causas de criptorquidia no tienen nada que ver con respecto a la endocrinología, sino solamente fue como que algún trastorno en la formación. Ay, ya voy, es que no quiero admitir a alguien, pero no me deja. ¿Me ayudas a salirme de aquí? Para admitir aquí. Está raro el esquema. Porque se me está más difícil. Ahí está, ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos de un problema de criptorquidia por problema endocrino, se va a tratar, así como en general, de una criptorquidia bilateral y puede ser parte de alguna alteración de la diferenciación sexual, es decir, asociada a un hipogonadismo y que este hipogonadismo provocó que haya una subvirilización y dentro de esta subvirilización los testículos quedaron fuera del escroto, es decir, arriba. Ahora sí, ¿cómo podemos definir lo que es la criptorquidia? Entonces, la definición va a ser, es un descenso testicular incompleto que condiciona a una posición anómala extraescrotal de uno o ambos testículos cuyo trayecto de descenso es normal. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos lo que es el trayecto por donde va descendiendo el testículo y empieza desde el área intraabdominal, después pasa al canal inguinal, después a nivel subescrotal y hasta encontrarse en el escroto, ¿sí? En todo ese caminito puede haberse quedado el testículo, es decir, desde arriba o bien un poquito más abajo. Pero también hay algunas otras causas, hay algunos otros trastornos en donde el testículo no está en ese trayecto, sino está fuera de ese trayecto y entonces a eso le vamos a llamar ectopia testicular, ¿sí? O sea, es un tipo de criptorquidia, pero que por definición le vamos a llamar ectopia testicular y esta puede estar antes, o sea, prepeniana, puede estar superficial, puede estar transverso en el escroto, puede ser femoral o puede ser perineal. ¿Cuál es la importancia de la criptorquidia? ¿Por qué hay que estudiarla? Bueno, porque es la malformación genitourinaria más frecuente en edad pediátrica
y esto es parte de un desarrollo anatómico anómalo, y lo malo es que sí puede tener implicaciones funcionales, sobre todo cuando se asocia, les digo, a esta como subutilización, y dentro de esta subutilización puede haber como hipospares. Después, ¿qué tan frecuente es la criptorquilia? ¿Sí? En cuanto a la prevalencia en general, podemos decir que en el recién nacido de término puede ser de un 2 hasta un 5%, ¿sí? En promedio dejémosle un 3%. Sin embargo, en el recién nacido pretérmino o con peso bajo para edad gestacional, la prevalencia aumenta muchísimo, ¿sí? Que es de un 33 hasta un 45%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se necesita que haya un término de la gestación para que le demos chance a ese testículo que pueda bajar hasta donde debería de bajar. Y entonces decimos, ay, ¿qué fue lo que pasó? Si nació, es un niño pretérmino, y porque haya un aumento en la prevalencia de criptorquilia, pues quiere decir que le hizo un poquito de falta a ese testículo para terminar de descender, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es la fisiopatología? Para poder entender la fisiopatología de la criptorquidia, pues tenemos que saber cómo es el descenso testicular normal. Para el descenso testicular normal van a influir, o tiene que haber una interacción de factores endocrinos, factores parácrinos, mecánicos y del crecimiento. La diferenciación sexual empieza a las 6-7 semanas de gestación. Entonces, puede ser que desde esta edad tan tempranita haya algún trastorno, ¿sí? Va a haber primero el testículo, se va a encontrar a nivel de la fase abdominal. Esto sería de las 9 a las 15 semanas de gestación, ¿sí? Y aquí tiene que ver lo que es el factor INSL3, que va a favorecer lo que es la formación del gubernáculo. Posteriormente, más bien, aquí en esta fase tiene ya que influir lo que es la testosterona. Y esta testosterona, pues, ¿de dónde va a venir, no? Esta testosterona va a venir gracias a lo que es la producción de las gonadotropinas, que eso se da desde una edad tempranita, y que van a tener como los valores de una persona adulta. El testículo después va a pasar por una fase intraescrotal. Esto se va a dar de las 28 a las 35 semanas de gestación. Y en esta fase van a influir andrógenos, que estos van a participar en lo que es la migración del gubernáculo, pero también ya empieza a influir factores mecánicos, es decir, la presión intraabdominal. Y como parte, o sea, como parte de la terminación de lo que es la terminación del descenso testicular, interviene lo que le llamamos la mini pubertad, que es decir, es la producción de gonadotropinas, la producción de testosterona dentro de los primeros 3 meses de vida. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen se encuentran lo que son los niveles de testosterona y los niveles de las gonadotropinas. Y vemos cómo antes del nacimiento los niveles son completamente altos, o sea, la testosterona está muy alta, LH, FSH también está muy alta. En el momento del nacimiento descienden súbitamente, porque se termina lo que es la influencia de las gonadotropinas y los andrógenos maternos, pero cuando empieza, o sea, cuando ya nace el paciente, entonces el niño empieza a producir sus propias gonadotropinas y sus propias testosterona, y vuelven a aumentar otra vez, ¿no? A los 3 meses más o menos desciende y se queda en un estado latente. En la segunda imagen vemos cómo está el testículo, cómo está el gubernáculo, y ahí está la pared abdominal, y cómo qué factores influyen, ¿no? Entonces, que interviene el INSL3, que es el más importante para que el testículo pueda descender a través del gubernáculo, ¿sí? Y ya posteriormente termina, pero ahora por el efecto de otros andrógenos.
Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la criptorquidia? La vamos a clasificar primero como palpable y no palpable. Y si es palpable, pues entonces va a ser como que menos grave al no palpable. El no palpable, entonces, va a ser completamente intraabdominal. Otra forma de definirlo va a ser si es intraabdominal o si es inguinal o si es supraescrotal. Esto puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser congénito, puede ser adquirido, puede ser ectópico o puede ser normal. El normal le llamábamos que seguía como que la línea de descensa. O puede ser un testículo evanescente, es decir, que existía un testículo y después desaparezca el testículo, ¿sí? Y otra forma de presentación como la criptorquidia es el testículo retráctil, que estrictamente no va a ser criptorquidia, sino va a ser un testículo que aparentemente no está, pero porque sube en esa línea que era de descenso, pero que lo logramos descender. Bueno, entonces, para poder explorar y poder diagnosticar una criptorquidia, necesitamos algo muy importante como es un ambiente óptimo. ¿Eso qué quiere decir? Para poder explorar un testículo, el paciente tiene que estar relajado, tiene que haber una temperatura ambiente adecuada y tiene que, la mano del explorador no tiene que funcionar como algo agresivo, porque entonces como parte del reflejo el testículo va a ascender y entonces ya no vamos a saber si el bebé, o sea, si el bebé verdaderamente tiene criptorquidia o solamente tiene un testículo retráctil, ¿sí? Entonces, en un testículo descendido es desde que tú empiezas la exploración a la visión, el testículo se ve en el escroto. ¿Sí? O sea, está completamente en la parte inferior del escroto, ¿sí? La otra es que es un testículo retráctil, es decir, que ya esté, o sea, que en verdad el testículo suba y baje, o bien que en el momento de la exploración el testículo suba, ¿sí? Puede estar, este testículo retráctil puede estar en el canal inguinal o puede estar en el escroto. Se logra el descenso manual, ¿sí? O sea, no tienes que hacer presión ni nada, ni tiene que haber como super maniobra para bajarlo, sino de una forma fácil, tú pones la mano a nivel del canal inguinal, es decir, como para detener, impedir que se baje, y con la otra mano logras bajar lo que es el testículo, ¿sí? Y el otro, ya la criptorquidia como tal, es más bien el testículo como ectópico, puede ser que está fuera del escroto, ¿sí? Le llamamos como al testículo retráctil adquirido, sobre todo a este testículo que por alguna, o sea, que anteriormente sí estaba en el escroto, pero por alguna situación, como alguna situación quirúrgica, como por ejemplo cuando operaste una hernia inguinal, el testículo ahora quedó un poco como más arriba, como por la sutura, pero que lo logras descender. Entonces, el diagnóstico se va a hacer clínico, ¿sí? Tú puedes saber si el testículo es palpable o no es palpable. El 70% de los testículos van a ser palpables y de los no palpables, el 30% puede estar en canal inguinal, el 55% puede estar abdominal y el 15% puede estar ausente, ¿sí? Dependiendo de dónde se encuentra, nos va también va a determinar el abordaje tanto diagnóstico como el abordaje quirúrgico. Y aquí es donde va a influir, más bien va a ser un poquito definitivo qué tanto abordaje vas a hacer, ¿sí? O no vas a hacer nada de abordaje diagnóstico, es únicamente un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Es decir, entonces, vimos en las otras diapositivas que influyen muchas cosas para que el testículo baje, ¿no? Desde como factores de transcripción que favorecen la producción de las gonadotropinas, después factores como el INSL3 que favorece lo que es el descenso testicular, después la producción adecuada de los andrógenos como la testosterona, como la dihidrotestosterona, ¿sí? Otros andrógenos también. Después, los receptores de esta testosterona, de esta dihidrotestosterona. Y por último, lo que eran los factores mecánicos del abdomen que favorece la presión intraabdominal.
¿Ustedes recuerdan algún síndrome donde no hay esta presión intraabdominal y que entonces por falta de esta presión el testículo no va a descender? ¿Alguien me quiere contar de algún síndrome así? ¿No se acuerdan de ninguno? ¿No? ¿Han escuchado del síndrome de plum belly? Donde no hay como musculatura abdominal. ¿Alguien había escuchado o no había escuchado del plum belly? Yo no, doctora. Bueno, entonces, rápido, ahorita sí saliendo de la casa y van a buscar el plum belly porque no tengo una imagen, pero es un síndrome en el cual no se forman estos músculos, está completamente como flácido todo el abdomen y por tanto no hay esa presión intraabdominal que tenía que ser necesaria para que bajara el testículo, ¿sí? Hay algunos otros síndromes donde va a haber hipotonía, y esta hipotonía puede ser desde intraútero, como por ejemplo el Prader-Willi, ¿sí? En el Prader-Willi los niños tienen una hipotonía, una hipomovilidad también, que incluso las mamás lo sienten, o sea, son bebés que nunca se mueven y que esta hipotonía, hipomovilidad, va a hacer que ese testículo tampoco descienda. Algunos casos también como de síndrome de Down, que no es característico, pero que sobre todo se puede asociar con esta hipotonía, puede hacer que este bajo tono también sea intraabdominal y por eso sea la causa de que el testículo no descienda, ¿sí? Obviamente, y como les decía, cuando el testículo es, más bien, la criptorquidia es bilateral o se asocia a hipovirilización como en la segunda imagen, entonces mi abordaje cambia completamente y primero tengo que ver que ese testículo esté ahí, porque si no, en todo caso puede ser como, por ejemplo, como veíamos, como una hiperplasia suprarrenal, donde aparentemente son genitales masculinos, pero que no hay testículo. Dices, ¿se trata de una criptorquidia bilateral o realmente no hay gonada y más bien la paciente está virilizada, ¿sí? Entonces, esto, el abordaje diagnóstico me lo va a dar el grado de criptorquidia y si está bilateral o si está asociada a alguna otra malformación genitourinaria, como por ejemplo una malformación anorrectal o a hipospares, ¿sí? Ahora, como que sí, suponiendo que no tiene nada de esto, que es una criptorquidia simple, entonces hay que valorar lo siguiente, ¿sí? La edad del paciente. Es recién nacido, es pretérmino, tiene peso bajo al nacer, es decir, hay posibilidad que termine de descender el testículo por sí mismo, ¿sí? La complexión también del paciente, un paciente muy delgadito puede también nacer, o sea, con el peso bajo puede nacer con criptorquidia que posteriormente se corrige, ¿sí? Y parte de la otra parte de la exploración física son algunas características del escroto, ¿no? Hay que, en caso de que el testículo, cada vez que tú lo trates de explorar, se suba y se suba, podemos como agotar el reflejo del músculo cremaster y entonces ahora sí permitir que el testículo esté completamente abajo como para explorarlo, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cuándo tenemos que referir al paciente? Uno como médico general, como pediatra, puedes en el momento que nace el bebito, puedes valorar y decir, tiene criptorquidia el paciente, ¿no? ¿Pero qué? ¿Lo voy a vigilar? ¿Lo voy a mandar luego? ¿O qué es lo que tengo que hacer, no? Entonces, ¿cuándo lo voy a referir? A los 6 meses de edad con una edad corregida. A los 6 meses de edad ya debió haberse corregido esta criptorquidia o un testículo no descendido, pero ya en la última parte. Si a los 6 meses de edad no descendió por sí mismo, ya no va a descender y a fuerza va a necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se ha visto que es súper importante el momento en el cual nosotros derivamos al paciente a un tratamiento quirúrgico, sobre todo por las consecuencias que va a tener este testículo no descendido. Entonces, sí ya hay evidencia clarita donde el testículo dañado, más bien el testículo operado a los 3 años va a tener menor daño
más bien va a tener mayor daño que aquel que se operó mucho antes, ¿sí? Por ejemplo, a los 9 meses va a haber menos daño que operarlo hasta los 3 años. Y obviamente, si nos tardamos más en operarlo, mucho mayor daño a nivel del testículo. ¿Qué puede haber en este testículo? Puede haber pérdida de las células de Leydig y de Sertoli. Es decir, ¿qué pasa si estas dos células se pierden? Por una parte hay disminución en la producción de testosterona y por otra parte va a haber, los espermatozoides también se van a ver lesionados, es decir, va a haber un índice de fertilidad disminuido, va a haber disminución de la espermatogónea. Esto cuando se opera al paciente después del año de edad. O sea, en resumen, para evitar que haya lesión del testículo, lesión de la célula de Leydig y lesión de la célula de Sertoli, el paciente tiene que ser operado antes del año de edad, ¿sí? Entonces, antes del año de edad hay que operarlo. Hay que referirlo a los 6 meses, por lo menos si tenemos este límite, más bien este intervalo de posibilidad de cirugía de los 6 meses hasta el año de edad. Después del año de edad empieza a haber consecuencias, ¿sí? ¿A quién y cuándo voy a enviar al paciente? ¿Sí? A endocrinología, genética, urología, ¿no? Entonces, si es una criptorquidia con un testículo no palpable bilateral, pues sí tengo que enviarlo a todos lados, ¿no? O si es y ahí que el falo esté normal. O bien puede ser unilateral, pero si tengo alguna anomalía genitourinaria, es decir, o sea, alguna otra como una hipospadias o tengo micropene, también lo tenemos que valorar como un equipo multidisciplinario, ¿sí? ¿Cuándo lo tengo que valorar? O sea, inmediatamente. Si veo un paciente que tiene una criptorquidia bilateral con un falo normal, luego lo mando, inmediatamente. O bien, si es unilateral, pero hay hipospadias o micropene, también lo tengo que mandar. Y aquí es donde les decía de la posibilidad diagnóstica en una malformación, una alteración de la diferenciación sexual, que es muy importante valorarlos antes de los 3 meses de edad para no perder la oportunidad de esta mini pubertad y por tanto medir las gonadotropinas y la testosterona en su producción basal sin que sea con algún estímulo. ¿Tengo que hacer estudios de imagen o solamente veo al testículo, está, no está y nada más, ¿no? Entonces, va también depender de dónde encuentras el testículo, ¿no? Si voy a referir, o sea, si voy a mandar al paciente al urólogo, lo mando tal cual, ¿no? O sea, no necesito hacerle un ultrasonido y después de que tenga el ultrasonido, lo voy a mandar, ¿no? La forma mejor de valorar un testículo en criptorquidia ya es en el momento de la cirugía, ¿no? Pero bueno, puedo hacerles estudios de laboratorio, estudios de imagen, si sospecho alguna otra alteración, entonces aquí sí solicito lo que es un ultrasonido, ¿sí? Fíjense que lo malo del ultrasonido sobre todo es en el testículo retráctil, porque cuando hacen el ultrasonido, en el momento que ponemos el gel, es un gel frío, siempre rayos X está frío, entonces inmediatamente el testículo se va a subir, ¿sí? Entonces, la mayoría de estos testículos más bien estos pacientes que mandas a hacer un ultrasonido van a reportar un testículo retráctil. Realmente tú mandas a hacer un ultrasonido para valorar otras características del testículo, ¿no? O sea, como ya, por ejemplo, el tamaño del testículo o qué tan intraabdominal está, o simplemente para ver qué tipo de gónada es, ¿no? Pensando en una alteración de la diferenciación sexual. Es decir, pensando en que no tiene testículos, sino que es una niña virilizada o que no haya un testículo, por ejemplo, ¿no? Un testículo evanescente, por ejemplo. Ahora, ¿por qué hay que operar? Uno, porque el testículo puede tener puede lesionarse y disminuir
la producción de testosterona, ¿no? Otro, para favorecer que haya un adecuado desarrollo de células germinales, es decir, que haya una espermatogénesis adecuada. Si no lo opero, va a provocar una espermatogénesis deficiente. Otra parte es para favorecer la fertilidad, ¿sí? Sí se ha visto que no operar al paciente después o operarlo después del año de edad puede disminuir la fertilidad. Sobre todo cuando es bilateral y es intraabdominal. Y por último, que también es sumamente importante, es por el riesgo de malignidad. El testículo, en el momento en el que está en el escroto tiene una temperatura diferente, ¿sí? Es una temperatura más bajita. Esa temperatura menor, ¿sí?, se necesita para que se formen los espermatozoides adecuadamente, la espermatogénesis se dé adecuadamente, y también para que no haya lesión de las células. Es decir, un testículo que está fuera del escroto tiene mayor riesgo de malignidad, ¿sí? Hay de un 5 a 10 veces más riesgo de cáncer testicular y específicamente de riesgo de seminoma. Entonces, sobre todo por la fertilidad y por la producción de testosterona y por el riesgo de malignidad, necesitamos operar al paciente que tiene criptorquidia. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, pues, va a ser quirúrgico, ¿sí? En la mayoría de los pacientes tiene que ser quirúrgico, sobre todo por el momento en el que se diagnostica. Muchos testículos criptorquídicos se diagnostican más tarde, y entonces, al diagnosticarse más tarde, ay Dios, ¿qué hice? ¿Sí? Entonces, al diagnosticarse más tarde, se pierde la oportunidad de hacer algún otro tratamiento y necesitamos operarlos, ¿sí? Porque se ha utilizado a lo largo de la vida tratamiento hormonal para favorecer ese descenso, sobre todo pensando que en algunos niños hizo falta cierto estímulo hormonal y que por eso no terminó de descender. ¿Cuáles son los estudios cuáles son las hormonas que se han utilizado? ¿Sí? Entonces, se ha utilizado por mucho tiempo gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Se utiliza a grandes dosis por largo tiempo, más de 15 días. Pero lamentablemente se ha visto que estos pacientes que son estimulados con esta hormona sí puede lesionar a nivel de la fertilidad del paciente, o sea, puede provocar atrofia testicular. Entonces, cada vez se está utilizando muchísimo menos la gonadotropina coriónica humana para favorecer el descenso. Todavía algunos médicos como que de escuela anterior lo han utilizado, pero realmente ya como endocrinólogos preocupándonos muchísimo en la salud de ese testículo, no solamente si está arriba o abajo, sino cómo funciona, entonces ya no lo estamos utilizando, ¿sí? Por otro lado, actualmente tenemos unos análogos de GnRH, específicamente lo que es la LHRH, y esta ya está disponible. Entonces, se ha visto que esta sí se puede funcionar, se puede utilizar bien y tiene muchos menos efectos adversos comparados con la gonadotropina coriónica humana. Entonces, actualmente, si queremos intentar que el paciente no sea sometido a un procedimiento quirúrgico, entonces lo que hacemos es utilizar un análogo de LHRH. Lo único malo es que se ha visto que el utilizar medicamento no quirúrgico favorece que haya mayor riesgo de que recidiva lo que es la criptorquidia. Pero sí puede ayudar en el testículo retráctil. Entonces, tal vez el testículo retráctil no necesita operarse, pero sí puede ayudarse mucho con el LHRH. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero que me cuenten si les quedó claro. Creo que no hay ¿Todo bien? dudas. Todo ¿No? bien, doctora. Bueno,
todo bien, vamos, ya nada más terminamos lo último, ¿sí? Entonces, ¿cuándo y cómo lo opero? De preferencia entre los 6 meses y los 18 meses. Después no, ¿sí? Puede ser un abordaje laparoscópico en 1 o 2 tiempos, o puede ser un abordaje abierto. El abordaje puede ser inguinal, puede ser paraescrotal o puede ser transescrotal. Por último, siempre que cuando estamos estudiando alguna enfermedad, pues hay que ver algunos puntos positivos, y dentro de estos puntos positivos es como el diagnóstico temprano y cierta prevención, ¿no? Entonces, en este caso principalmente sería de dónde tenemos que sacar, de qué tenemos que sacar ventaja ahora que conocemos la criptorquidia. Es bien importante enseñar al médico a explorar genitales, enseñar al pediatra a explorar genitales desde el momento de nacimiento y posteriormente también a los papás. En mi consulta veo muchos pacientes que llegan a 6 años, 8 años, 10 años, o sea, a mucha edad, diciendo que nunca se percataron que un testículo no estaba, ¿no? Entonces yo les digo a las mamás, uy, ¿qué no te das cuenta cuando lo bañabas, cuando lo cambiabas, dónde estaban sus testículos? Todavía en mucha de nuestra cultura mexicana, el papá no está tan involucrado con la atención del niño. No quiero decir que no con la convivencia, sino con que él cambie el pañal, que lo bañe, que lo revise, ¿no? Entonces muchas mamás dicen, ay, pues es que yo no conozco nada de eso, doctora, ya no sabía cómo tenían que estar los testículos, no sabía cómo tenían que estar los genitales, no veamos en un bebé. Entonces, no perdamos esta oportunidad, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo como médicos es siempre estar enseñando a los papás de explora el testículo, o bien en el caso de la mujer, explora lo que es la mama, porque de esta forma vamos a poder diagnosticar a tiempo problemas genitourinarios como por ejemplo una hipospadias, o podemos diagnosticar la criptorquidia, un testículo no descendido, y operar a tiempo, ¿sí? Y por otra parte, se queda como esta cultura de la exploración de los genitales para diagnosticar algunas otras enfermedades, como por ejemplo un varicocele, y posteriormente que el niño se acostumbre a que tiene que revisarse de forma normal y diagnosticar oportunamente un cáncer testicular, que es el cáncer más frecuente en los hombres y que tiene muy buenos resultados cuando el tratamiento se hace a tiempo. ¿Listo? ¿Dudas? Nada. ¿Perfecto? Pero una clase chiquita, ¿sí? Es una clase bonita, sencilla, no hay como que muchísima ciencia cuando valoramos nada más como una criptorquidia unilateral, pero tienen que saber conceptos bien básicos para poder tratar adecuadamente al paciente, ¿no? Que es dónde puede estar el testículo, cuándo lo tengo que operar, cuándo tengo que cuándo tengo que extender mi abordaje diagnóstico, ¿no? Y de los tratamientos, cuáles son realmente los importantes, y no hacer cosas que después puedan perjudicar al paciente. Pues que tengan un buen día, les vaya muy bien, estudien mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Bye, bye.